el estudiante ñero no es ñero porque lo quiso ser, es porque su origen lo convirtió en él, en eso. Bueno, como Bien, pues, así. gracias. Listo. Normalmente lo que hago es hablar un poquito antes de llegar. Tal vez no tuve el tiempo de encender cámara y eso, entonces haz- sería lindo una breve presentación de quién eres, o sea, tu nombre, cuántos años tienes, dónde vives y un poquito de tu historia. Listo, Sebastián, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Juan Francisco López. Yo soy diseñador y productor gráfico hace bastante tiempo, experto en conocimientos de contenidos digitales. Mi edad actualmente tengo 39 años. Trabajo en varios lugares. En este caso, uno de los lugares es el SENA. Soy instructor en el Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica. Vivo en el sector del centro de Bogotá. Me muevo mucho por el lado del Ricaurte. Me gusta vivir en este sector y pues me dedico a enseñar, transmitir, vender, crear, construir productos digitales. Sí, me muevo aquí en Colombia y en algunas oportunidades he tenido clientes internacionales, clientes en Rusia, clientes en España, clientes en Brasil. ¿Siempre viviste aquí en el centro? O sea, ¿de dónde eres? Yo soy de Usme, por el Sumapaz, Usme, crecí allí. Llevo aquí en el centro un par de años, más o menos, yo creo que unos 7 años, tal vez, llevo viviendo aquí y me encanta. Me encanta ese contraste del centro de Bogotá que tú ves, pues, todas las culturas acá. Que tú eres instructor. Antes de, o sea, como tengo entendido, para llegar a ser instructor, tú eres de planta. No, no, soy de contrato. Ok. Mm. ¿Siempre fuiste instructor o diste clases en, o sea, antes en otros lugares? Sí, correcto. Antes di clases en colegios de mi barrio, de allá del barrio de la localidad Quinta de Usme. En varios colegios estuve. Estuve en un par de colegios, unos 3 colegios. Que impartí ahí en algunos sistemas, ingeniería de sistemas, en algunos artes gráficas, artes visuales, pintura, dibujo e ilustración. Ok. Como todo muy relacionado, pero siempre tuviste esa mentalidad bueno, hay que hacer algo, ¿no? Sí, Sí. sí, siempre como la curiosidad, siempre queriendo explorar y encontrar respuestas, porque nace todo como de las preguntas, de cómo, por ejemplo, siempre soñé con ser animador y digamos que de una u otra forma he cumplido algunas cosas en productos de animación, pero de niño, por ejemplo, me fascinaba ver las películas de Disney y las películas, bueno, las series de la hora Warner y me preguntaba de cómo podría yo llegar a hacer eso cuando era niño, llegar a hacer eso, pero yo quería hacerlo ya, entonces tenía libros de dibujos y cada libro, por ejemplo, yo los catalogaba con las versiones. Llegué a tener como 50 libros de dibujos en donde los libros eran los cuadernos, pues eran cuadernos de 50 o 100 hojas. Entonces tenía muchísimos. De hecho, tengo unos por ahí guardados y se nota la evolución desde el primer cuaderno de dibujo hasta el último, que fue tal vez el número 50, yo no sé, tal vez no, lo que recuerda. Y se nota la evolución de la práctica del dibujo implementada en estos dibujos, que se llamaban los mejores dibujos de Pacho. Ok. Siempre te han dicho facho. Sí, sí, por Sí. supuesto, porque a los franciscos pues les dicen Pacho y creo que muchas personas tienen una memoria, una recordación mucho más puntual por el apodo que Ok. por el nombre y por lo fácil, ¿no? Sí, Por sí. lo fácil de que se menciona en el medio. Sin embargo, digamos que yo a raíz de ese apodo fundé mi empresa que se llama PAC Gráfica, pero realmente en el internet me gusta o me hago llamar J. López. Ok. Como estudiante, claro, porque eres profe al final, pero como estudiante, ¿qué tal eres? O sea, ¿crees que eres buen estudiante o hubo un momento en el que, o sea, que hubo un punto de quiebre, de que eras malo estudiante, te diste cuenta de algo y luego llegaste a ser quien eres?
Sí, claro, al principio tú sentía que tenía como unas dificultades para entender lo que explicaban algunos profesores en mi época de bachillerato. Es decir, mm, yo creo que la educación incide mucho los profesores y también tocan las fibras del entusiasmo y de las ganas de cada uno, pero incide mucho el profesor. Y pues tuve algunos profesores que, wow, me fortalecieron en el aspecto de encontrar respuestas y de encontrar prácticas o digamos mi vocación, pero también tuve otros que de una u otra forma impactaron negativamente en mi enfoque. Lo digo negativamente porque no les entendía. Sí, eran muchos, y es porque algunos sí, profesores tal vez no se hacen entender, entonces yo todas esas experiencias las veía en mis profesores y yo decía, bueno, yo cuando sea profesor, porque alguna vez los pensé, o cuando yo tenga que explicar algo, pues voy a tratar de, ante todo, ser humano, más humano que digamos experto en conocimientos complejos o cosas así, sino más bien entender al estudiante y escucharlo. ¿Cómo decidiste que querías, o sea, impartir, que querías ayudar a los demás a tener conocimientos? Pues yo lo había pensado, pero no pensé que iba a ser una de mis más importantes vocaciones. Lo había pensado. ¿Y cómo surgió? Realmente surgió porque me di cuenta que cuando yo entendía un tema, era eso precisamente, quería como buscar la manera de transmitirlo a otros, pero que las personas al final me entendieran el tema, ¿sí? Cualquier tema, digamos hacer un dibujo. Entonces, ¿cómo poder hacer que otra persona entienda adecuadamente cómo poderlo hacer? No, o sea, sí, hay una parte que es la exploración individual, pero la otra es cómo llegar a comunicar eficientemente un tema específico. Entonces, eso se vio porque yo me di cuenta que podía entender a profundidad un tema y también lo podía explicar. Entonces al principio, al yo entender un tema y practicarlo tanto, ya lo dominaba y me sentía muy bien dominándolo. Es decir, cuando, por ejemplo, un ejemplo es hacer como una especie de retoque digital, un retoque digital en una herramienta de edición fotográfica. Dominaba el software, dominaba las herramientas, entendía los conceptos, entonces ya creo que podía explicarlo a otros y eso me abrió muchas puertas, tanto así que antes de que yo fuera profesor dictaba clases o algunas clases a personas externas. Yo creo que unos 15 años, desde los 15 años más o menos, ya yo explicaba a otras personas como por ejemplo hacer un retoque fotográfico, cómo poder hacer una edición de imagen, ¿sí? Por supuesto estamos hablando de muchos años, tal vez unos 15, 18 años, en esos software, en esos programas, y yo lo explicaba también desde el aspecto desde el mismo lápiz en sí mismo, de manera análoga. Entonces eso me abrió puertas y una persona vino llamando a otra y entonces yo me empecé a dar cuenta que yo podía como obtener ingresos de explicar por horas. Entonces, esa fue una de las líneas que como que desarrollé mucho para poder obtener ingresos. Ok. Em, Al inicio, obviamente te movió el dinero, pero cuando empezó a ser una vocación de que lo haces netamente por, ni siquiera porque te guste, sino por lo que puedes dar a otros, como la satisfacción del deber hecho. O sea, ¿cuándo dejó de ser porque necesitabas dinero? Yo creo que cuando fui profesor de colegio en bachillerato, yo me había dado cuenta que no era solo que el estudiante aprendiera algo, sino que también pudiera mostrarlo, presentarlo. Entonces, en esta experiencia de poder ser profesor de colegio, yo hablaba con las directivas de los colegios para poder organizar exposiciones y galerías de lo que hacían los estudiantes. Entonces, algunos directivos, rectores o propietarios de los colegios me daban carta abierta y me daban el aval y me prestaban las instalaciones y la infraestructura para poder crear estas galerías. Y cuando eso empezó a hacerse realidad, me di cuenta que pues ya el dinero es secundario, exacto. Yo, o sea, obviamente, al ser venir de una familia tan humilde, pues el dinero era principal para la alimentación y para
sobrevivir, pero me empecé a dar cuenta que la mayor satisfacción no era esa, sino era lograr que los estudiantes mostraran ese talento y que otras personas valoraran ese talento de los estudiantes. Entonces, digamos que esa es una mayor satisfacción superior, el ver que lo que tú, o el granito de arena o las huellas que tú veas en un grupo de estudiantes, se ve reflejado ya tangiblemente en una galería, en una bodega con muchos trabajos visuales que ellos lograron porque aprendieron a hacerlos. Claro, a ver, te voy a decir, él es el invitado, lo decíamos por la anterior chica que se subió acá, ella es la más joven y la primera mujer. Tú eres el invitado que más edad tiene y a comparación conmigo es como mucho de diferencia. También el que más experiencia tiene. Normalmente la gente joven se hace las preguntas de siempre, digamos como cuando sales del colegio, de ¿qué voy a hacer con mi vida? Pero claro, tú ya hiciste una vida, pero aún así no sé si estés en el punto de volverte a preguntar, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hay con el tiempo que aún te queda? Es más, o sea, digamos, esos sueños que tuviste alguna vez, o sea, diariamente, ¿crees que aportas a cumplir esos sueños? Mm, bueno, esa es una pregunta muy profunda. Eh, yo creo que como todo ser humano, no somos satisfechos de lo que tenemos y de lo que queremos. Pienso que no lo digo solo por mí, sino porque digamos, nuestro entorno y nuestra humanidad gira en torno a satisfacer no solo las necesidades propias, sino como lograr objetivos que pueden llegar a ser a futuro como muy idealistas. Es decir, yo, claro, aprecio y quiero mucho mi profesión, pero hay cosas hay vacíos aún que no he logrado y que quisiera lograr. Entonces, obviamente le doy gracias a Dios por las bondades y las bendiciones que ha brindado en mí y lo que he tenido. El entorno en el que me construyo y las personas que hacen parte de mi vida, pero hay cosas que no he logrado y una de ellas, pues yo quería o quiero de pronto futuro producir películas o trabajar en proyectos académicos o no solo académicos sino comerciales también con mis conocimientos en la industria del cine, ¿sí? Y en la industria multimedia. Hay cosas que se han logrado, pero no han sido, me gustaría que sean mucho más grandes, más fuertes y, y por esta razón digamos que hay cosas que todavía faltan y yo las trato de reflejar a mis aprendices, o sea, digamos lo que yo no alcance a lograr, pues entonces sí, vincular a mis estudiantes a que lo logren porque veo esas oportunidades en ellos por su edad, por lo jóvenes que son, porque digamos que la juventud también es clave ahorita y más en esta era de que las herramientas son tan automáticas, ¿no? Que no es que estas herramientas hagan todo por nosotros, pero que ya la producción de contenidos no es tan compleja a nivel de trabajo, sino que tú tienes que tener son muy buenas herramientas y muy buenos conceptos y conocimientos. Entonces, hay cosas que tal vez yo no he logrado y que quisiera hacer, pero lo reflejo en mis estudiantes, que también se convierte a la final en una satisfacción el que ellos los logren. Ok, pero ¿crees que el tiempo es un determinante? Por ejemplo, hablé con un amigo que tengo que se llama Andrés, ella tiene 28 años Uh -huh. y me contaba que siempre quiso practicar boxeo, pero que ya con la edad que tenía ya lo veía imposible. O sea, sientes que el dejar que el tiempo pase al final te quita cosas. O sea, para ti es importante el tiempo. Por supuesto, es demasiado importante. Después de los 30 años, me di cuenta que el tiempo es una variable muy importante. Y cuando tú entras en un estado de entender que el tiempo es una variable clave, así tú estudies muchos aspectos espirituales y que creas que el tiempo es tan solo una ilusión, porque puede llegar a pensarse, en este mundo en el que vivimos, el mundo acelerado en el que se construye nuestra vida es extremadamente limitado.
después de los 30 años, repito, y creo que espero que las personas que vean esta entrevista pues se sientan identificadas, es que tú sabes que el tiempo es dinero, el tiempo es calidad de vida, el tiempo es conocimiento, ¿sí? Entonces, no solo o sea, digamos que uno habla del dinero porque es una variable, pero hay otras también, como el conocimiento, como la experiencia, como la amistad, como el amor, ¿sí? Todo eso son variables, pero claro que el tiempo es un determinante y por mi experiencia lo he notado, o sea, yo siento que de una u otra forma, a pesar de ser eh, tan ansioso y tan con tantas ganas de lograr cosas, en mi juventud perdí en algunas oportunidades tiempo. Pero de todas maneras, tal vez lo que hago ahorita es concentrarme mucho en vivir cada momento como si fuese el momento presente. ¿Qué cosas tú ahorita mismo sientes que no harías ni harás por ese mismo hecho? Digamos, por el hecho de que tengas 39 años. Porque claro, es un determinante importante que el tiempo pasa y eso no se puede quitar. Pero claro, o sea, ahorita tú te pones tu mismo freno frente a qué cosas por esa razón. Hay variables, hay pequeños elementos que me han hecho pensar que hay cosas que ya no puedo desarrollar por mi edad, pero si me lo preguntas, obviamente, hablando del aspecto profesional, porque digamos que a lo que voy es el aspecto profesional, o sea, en lo que yo entiendo ahorita de profesionalmente, creo que no me he sentido relegado, o sea, no me he sentido como que no me siento más bien muy vigente por lo mismo, por la experiencia que tengo. Pero hay otros aspectos que pueden ser personales que tú te das cuenta, por ejemplo, la salud no es igual, ¿sí? Es decir, si tú quieres, por ejemplo, correr una maratón cuando estaba de tu edad, lo podía hacer perfectamente. Pero ahorita ya lo hago a la mitad del tiempo, ¿sí? O se me dificulta mucho más porque, pues, el organismo que ya no es el mismo. Entonces, digamos que a nivel de salud, esa es una variable, ¿sí? El tema de la salud, que hace que de pronto eso ya no lo puedas lograr de la misma manera. Pero a nivel profesional, pienso, creo que es posible realizar cualquier cosa a la edad que tengo. Siempre que, o sea, cuando tuvimos la oportunidad de conocernos, fue como que siempre estuviste en muchas cosas. Lo que dices, como esa ansiedad de lograr algo, entonces tomarte el tiempo con cada cosa y era como corriendo por aquí, corriendo por allá. Claro, como no solo eres instructor, si me dices que hacemos cosas y he visto el blog y eso que ahorita hablamos, digamos que del propósito. ¿Cuántas horas al día trabaja Pacho? Actualmente trabajo más de 8 horas, puedo decir que 10 o 12 horas, y por lo mismo, porque mi vida se convirtió en reunir o conectar todas esas ideas en un sistema de trabajo colectivo, en la integración, porque me gusta mucho integrar, creo que eso abre mucho puertas y abre mucho lazos profesionales, laborales, emocionales, amistades. Entonces, claro, yo trabajo bastantes horas, 12 horas yo digo. O sea, ¿cuánto duramos en promedio? No, ya yo duermo mis 8 horas. Ok, pero antes no era así. No, antes no. No, antes no. De hecho, yo creo que por ahí unos 2, 3 años, 3 años antes, dormía menos. Dormía muy poco, pero lo que te digo, cuando tú ya entras en una edad donde vas para el cuarto piso, vas para los 40, no, ya el organismo no te da para soportar tanto, entonces, claro, yo descanso mis 8 horas como debe ser. Una pregunta muy salida del tema es, yo he visto que tienes el canal de J. López Design. Sí,
¿Por qué lo creaste? O sea, ¿cuál fue el objetivo de crear el canal? Ese canal es un canal que construí para poder enseñar algunos conocimientos de lo que hacemos dentro de el SENA y en otras instituciones de lo que, bueno, hacemos, digo, porque me identifico con otros compañeros, colegas, instructores y profesores que tenemos esa habilidad de enseñar y construí ese canal para poder transmitírselo a mis estudiantes, digamos, en una temática específica. Pero no solo se ha convertido en un canal de enseñanza, donde se enseñan conceptos y cosas, pero también no me di cuenta que no solo era necesario enseñar, digamos, temas de diseño, temas de publicidad, sino que la vida misma de uno se puede enseñar para que otros, digamos, entiendan la vida a mi edad. Entonces, se ha convertido, hay una conexión ahí como personal en el sentido de poder transmitir conceptos de deporte, de salud, de, digamos, de cosas buenas para uno como ser humano, para el organismo, sin ser uno, digamos, o decirse que es un experto o es un gurú, porque en esta vida pues también soy un aprendiz, pero me gusta transmitir lo que yo sé. Entonces, una de esas cosas es, de hecho, en algunas oportunidades en el canal aparezco haciendo ejercicio o cosas así, porque también me gusta que la gente diga, oiga, chévere, esta persona también me motiva porque hace cosas de ejercicio. Y lo mismo, no es que yo sea el super atleta o algo por el estilo, sino que realmente es como un canal general de enseñar pues también hábitos saludables y también que aprendan muchas cosas de tecnología y muchas cosas de diseño gráfico, de publicidad, de marketing digital, de inteligencia artificial. Ok. Uso más el canal como un medio para fortalecer la prioridad que es la educación y mi blog. Y ya después estoy seguro que con todo ese contenido pues vamos a poder hacer eh, un canal mucho más estructurado, más profesional, pero digamos que por el momento ha sido muy natural, muy orgánico. Es muy bonito y es muy gratificante que hayan personas que te ven y que no, y digamos a mí me encanta que sean que no lo conozcan a uno. O sea, hay personas por supuesto que lo conocen a uno y le retroalimentan, pero personas que no, de otros países, es también muy loco, muy interesante. Y yo he recibido pues mensajes de personas en Estados Unidos, en Perú, en Latinoamérica, en Argentina, y que te dicen, oye, muy buen video, de verdad que esto me sirve, y es un testimonio real. Entonces generar como esas sinergias, esas respuestas son muy llamativas, muy bonito. Y mi audiencia local también, por supuesto, porque yo pienso que uno no se debe a su éxito, sino es por su entorno. Y el entorno es con las personas que uno comparte, contigo, con estudiantes míos, con compañeros que valoran tu trabajo y que de una u otra forma te felicitan, te retroalimentan. Uno se debe al éxito del entorno. ¿Ha llegado alguna situación así súper difícil, digamos, en cuestión de convivencia para algún estudiante? Claro, no, digamos que yo le digo así en términos coloquiales, o sea, uno no es una monedita de oro para todo el mundo. Y a qué voy con esto? Por más de que tú intentes ser un buen profesor, una buena persona para explicar y demás, uno se encuentra en el conocimiento, se encuentra con estudiantes con situaciones complicadas. Por ejemplo, lo que tú decías, digamos que el estudiante ñero no es ñero porque lo quiso ser, es porque su origen lo convirtió en él, en eso. Y de eso de una u otra forma genera un ambiente, se genera por su origen y por su construcción de donde viene, genera una comunicación difícil. Claro que he tenido estudiantes con comunicaciones difíciles, he tenido eh, en varias oportunidades que eh, altercados, inconvenientes de groserías y todo, porque en algunos momentos han sido groseros conmigo. Yo en lo personal nunca, digamos, en mi ética está siempre el respeto hacia los estudiantes y también comprender sus situaciones, o sea, ponerse en los zapatos de ellos, porque digamos que un aspecto importante de ser pedagogo
y ser académico es ponerse en los zapatos de los estudiantes. Pero aún así, cuando los estudiantes son demasiado hostiles o que de pronto vienen de sus orígenes fuertes, orígenes humildes pero fuertes, o sea, de groserías y de cosas de problemas, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Y me ha pasado, claro, he recibido en algunas oportunidades amenazas, he recibido también insultos, groserías en unas situaciones muy caóticas, no tanto como para demandar o cosas así, o como para protegerse, pero sí de entender que hay que tener cuidado con ciertas situaciones que se prestan por lo mismo, porque no es solo el estudiante, sino también es su entorno, es esas situaciones de estrés que vive. Entonces, ha sido complejo, pero yo creo que la madurez y la experiencia también me han hecho ser muy elocuente en ese tipo de situaciones y sortearlas de manera positiva. Normalmente aquí en café te hago preguntas más generales, pero también tiene como la sustancia de lo que significa el podcast. Entonces, tú me dirás, o sea, límites, si me puedo meter en cosas personales o no, ya depende de ti. Tú tienes una familia, ¿cierto? Sí. Digamos, ¿qué tal ha sido tu vida en el amor? Desde Pacho chiquito hasta ahorita. Ha sido muy genial, el amor es muy importante en la vida de uno y yo soy muy feliz. Yo estoy ahorita soltero, separado, tengo un hijo de 6 años. Me separé de la expareja, pero digamos que a nivel personal el amor es bien. Yo tengo, pues me considero una persona muy bien, pero pues cuando uno no se tiene con una persona pues se separa. O sea, no, no hay nada más que decir, digamos, al respecto, más que decirte a mi hijo lo amo con toda mi alma. Y pues en estos momentos estoy soltero. ¿Qué? ¿Te gustaría, o sea, conocer a alguien más? ¿O prefieres enfocarte en tus proyectos y tus cosas? No, tú sabes que de pronto hay un momento donde uno quiere conocer a alguien, claro, ¿por qué no? Pero en medio del trabajo en el que me encuentro y digamos en el aspecto laboral en el que estoy, no es fácil por el tiempo, por la disponibilidad de tiempo que se requiere tener una relación, pero sí, uno no descarta la posibilidad de conocer a alguien. Frente a tus logros y lo que quieres hacer como propósito, ¿qué estás dispuesto a hacer? Pues digamos que no soy una persona que es demasiado arriesgada para cosas, más bien siento que soy una persona más analítica y no sé, por cómo entiendo mis funciones y lo que digamos, lo que Dios me dio para hacer aquí en este planeta y en este plano, eh, lo que la vida me traiga. O sea, hago lo que la vida me traiga, siempre haciéndolo de la mejor manera, siendo muy positivo, siendo muy asertivo, generando buenas conexiones, buenas relaciones con mis colegas, con estudiantes, con proyectos, con instituciones. Y realmente soy una persona que más bien se adapta a este sistema, porque creo que la experiencia de uno lo hace a uno adaptarse y no, digamos, hacer lo que uno diga. Claro que hay personas que lo hacen a lo contrario, o sea, lo hacen a sus leyes y a sus normas. Yo siento que uno tiene que entender que la sabiduría de lo que nos rodea está en entender cómo funciona todo el entorno para uno adaptarse a eso, porque eso es lo que hace que le abra puertas a uno. Ahí voy a hacer dos preguntas contrarias, más para que lo pienses. ¿Qué consejo le darías frente a la vida general a alguien, digamos, como de mi edad, entre 16 y 18 años? ¿Qué consejo? Sí. El primero, que aproveche el tiempo, que aproveche el tiempo para cultivar su conocimiento y adquirir conocimiento y practicar. Que, digamos, no lo digo tanto por ti, pero lo veo en muchos jóvenes, ¿no? Que son, lamentablemente, este sistema está diseñado para que
los jóvenes caigan en drogas, por ejemplo, o caigan en cosas muy nocivas para su salud, que después, si no se tratan bien, son difíciles de afrontar. Y es muy fácil, ¿me entiendes? Este sistema está muy rodeado de cosas malas. Entonces, es tener una fuerza mental y espiritual que la fortalezcan desde el comienzo, la temprana edad, desde la mayoría de edad. ¿Cómo? Salud, ejercicio, buenas prácticas, buena alimentación. Y que no caigan en las depresiones. Sí, que a pesar de ser jóvenes entiendan que la depresión es una situación que es una enfermedad que se puede causar por el estrés, se puede causar por cualquier cosa, pero nunca la vas a sacar adelante con un medicamento o con una droga. Al contrario, te va a hundir más. Entonces, cero drogas, eliminar las drogas. Y porque precisamente están diseñadas para eso, para volverte adicto a esas depresiones y esas cosas. Entonces, es eso, como tener una vida saludable, aprovechar el tiempo y tener una vida saludable. Ahora, ¿qué consejo le darías a una persona entre 50 y 70 años? Wow, ¿qué consejo le daría? Wow, un consejo para una persona de 50 años y 70 años. Esa es una muy buena pregunta, pero el consejo que yo le daría es que vivan lo suficiente para durar hasta los 100 años. O sea, indirectamente también es aprovechen el tiempo. ¿Cierto? Claro, claro, por supuesto. Que lo aprovechen, pero ya a esa edad vivan lo suficiente como para durar 100 años. Entonces lo mismo, hace cuenta lo reflejado a los jóvenes, pero ya esas mentes que son ya un poco más sabias porque ya llevan más años, pues que vivan sus momentos más alegres en compañía de las personas que los rodean felices y disfruten de lo que ya lograron en sus 40, 30, 20 o 18 años. La experiencia es necesaria. O sea, no necesaria, obviamente es necesaria. O sea, me refiero a, ¿crees que la experiencia es importante en cualquier ámbito de la vida? Por supuesto porque si no tenemos una experiencia, no habrían al principio errores que solucionar. O sea, la vida es de experiencias, pero cuando tú no puedes, o sea, puede ser un golpe de suerte el hecho de que algo que tú hagas tenga éxito sin experiencia, pero la experiencia te da el éxito sobre esa experiencia. Sí, no sé si me haga entender, pero claro que es crucial, porque eso te hace más consciente y más sabio en lo que tú quieras lograr. Frente a ese mismo tema, normalmente, se te cuenta que se ve la situación de que alguien mayor está hablando con alguien que tiene mucho menos edad que él. Entonces, claro, quien tiene más edad puede tener más experiencia y asume que tiene más conocimientos. Entonces también asume que lo que dice es la verdad. ¿Tú crees que eso influye? De que, por ejemplo, tú que das clases a gente mucho menor que tú, ¿le creerías más a alguien de 30 que a alguien de 15? O sea, tienes llegas a tener el prejuicio de decir, claro, como esta persona tiene menos edad, no tiene suficiente conocimiento. De forma sincera. Sí, claro. No sé si eso sea un prejuicio. Creo que yo lo puedo llamar más bien como una certeza, o más bien por lo que he vivido. No se trata de menospreciar o apreciar a alguien que tenga más edad, pero sí puedo decir que las personas con la edad son cada vez más conscientes. Sin embargo, esta juventud actual tiene muchos conocimientos y el hecho de que tengan conocimientos no los hace menos sabios, sino que se adaptan a las situaciones. Pero yo puedo decir que las personas, o sea, confío más en una persona mayor porque ha vivido cosas que posiblemente no vivió un chico de 18 años, ¿sí? No ha vivido aún. Entonces,
claro que confío en eso. Y si tú lo ves en todos los campos, digamos, laborales, la experiencia es fundamental. En una hoja de vida, la experiencia pesa. En una entrevista de trabajo, tú sabes cuando te comunicas con alguien, sabes en el simple hecho de entender a esa persona y cómo habla, se nota la experiencia. Entonces, no es no creerle a un joven, sino más bien que se confía más en una persona que maneja más experiencia. Claro que sí. O sea, después de terminar una clase, ¿cuál es su objetivo? Aparte de dar el tema. Después de yo terminar una clase, el propósito es que el aprendiz o el estudiante eh, aplique lo aprendido y lo aplique para que pueda a futuro eh, solucionar problemas. O sea, lo personal, esa es la satisfacción personal, ¿sí? Lo que digo, que se logre, yo creo que sí se logra en muchos aspectos y por eso, digamos, se han logrado muchas cosas, como para la Mushroom Botón, digamos, el hecho de que estemos aquí, porque se explica algo y se consiguen objetivos. O sea, sin los problemas no habrían soluciones. Y esa es la idea a la final, que el aprendiz reflexione o el estudiante reflexione cuando aprendió algo y que lo sepa aplicar para, inicialmente puede ser para su bien, pero también para que satisfaga una necesidad colectiva o una problemática, le dé solución a una problemática colectiva, que es algo personal, pero también que está muy alineado con lo que hacemos en Cenigraph. Pues nada, sería la última pregunta. Gracias por el espacio. Como lo digo siempre, y el podcast tiene un nombre un poco grosero, bienvenido a la puta vida.